Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentil y fielmente se conectan. Qué buena oportunidad una vez más de estar aquí listos para abrir la palabra de Dios. En este primer día de la semana, así es, el domingo, hemos tenido como iglesia un buen tiempo esta mañana y aprovecho para una vez más personalmente reiterarle, si usted, amigo, hermano, quisiera estar en vivo en nuestras reuniones vía Zoom, favor de conectarse con la iglesia para hacer las coordinaciones respectivas. Gracias a Dios entonces por ese tiempo, y ahora una vez más volvemos a abrir la palabra de Dios en nuestra serie Contagiando a Cristo. Le recuerdo, permítame una vez más rebobinar, hemos iniciado un nuevo énfasis los domingos por la mañana, que estamos diciendo a la par de Contagiando a Cristo, inyectando vida. Así que le reitero, sería un gusto contar con usted si así usted lo desea. Y también estamos listos para, sea vía nuestro canal de YouTube o nuestra cuenta de Facebook, estar atentos a sus inquietudes y preguntas que lo más inmediato van a ser respondidas. Gracias por su fiel acompañamiento. Muy bien, estamos listos para continuar acompañando a Pablo en este tiempo en el cual está siendo no es cierto, evaluado, acusado, casi condenado, etcétera, lo cual él ya había sido anticipado, pero qué privilegio. Y estamos viendo circunstancias muy fuertes, ¿no? Recuerdan, hemos visto cómo Dios ha empezado de una manera tan especial, para no decir espectacular, a obrar en medio de las circunstancias, como cuando se han levantado estas artimañas, recuerdan, maldad tras maldad abiertamente. Y como dijimos, ¿cómo actúa Dios ante las artimañas? Dios usó a su sobrino, qué providencial, ¿no? Este joven, era un joven, no aparece más ni aparecerá más. A eso es lo que llamamos el mejor momento de la vida. A veces la vida es así, solo se nos prepara o tendremos una oportunidad para contribuir en algo que quedará para la eternidad en un momento, una sola vez en la vida. Ese fue el momento de su sobrino. Y Dios usó a su sobrino, un joven intrascendente, no fue otro obrero, no fue un apóstol, no fue otro creyente, no sabemos más nada de este sobrino. Y aún usó a las autoridades, a los soldados. Y no ha continuado, ¿no? Esto ha servido para que se devele o quede expuesto estas acechanzas. Pero permítame anticiparle, esto va a continuar y Dios va a seguir obrando. Así que con base en este párrafo, Hechos 23, del 23 al 25, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo el Señor controla las circunstancias? Supuestamente a veces nos volvemos medio metafísicos, digo, porque pensamos que es una cuestión de suerte. Honestamente yo no tengo tanta fe. Prefiero creer en que hay un Dios real que controla aún las circunstancias, lo que humanamente no podemos controlar. Por eso preguntamos, ¿cómo es que el Señor controla las circunstancias? ¿Cómo lo hace? No lo sé en realidad, pero no hay otra manera de explicarlo, entre comillas, sino atribuirle y reconocer que Él cumple sus promesas, dicho sea de paso. Así que vamos a ver cómo el Señor controla las circunstancias. He usado una frase del párrafo para titular a nuestro estudio y lo hemos puesto en interrogante. ¿Lo libré yo? Ya me va a entender por qué. Y lo hemos puesto así, ¿lo libré yo? Vamos a ver si fue el que lo mencionó o una vez más fue Dios. Antes de continuar, acompáñeme un instante de oración. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos recuerda que tú sigues siendo un Dios real, el único héroe en la Biblia, el Dios que actúa en el momento debido cuando humana y aparentemente no hay más nada que hacer. Humanamente así es, pero sin embargo es el mejor momento para que tú intervengas. Porque sabemos que es, Señor, para que tú en todo seas glorificado. Bendice estos minutos, gracias por aquellos que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo controla el Señor las circunstancias? Vamos a ver aquí tres grandes aspectos. En primer lugar, veamos la preparación del ambiente. Mire cómo se prepara ahora el escenario. ¿Recuerda? El sobrino ha ido con, recuerdan, el tribuno. Recuerda que el tribuno ha recibido y muy preocupado le ha dicho que a nadie comente nada de esto. La discreción, la discrecionalidad. Claro que sí. Y no termina. Mire lo que ocurre. Veamos la preparación del ambiente. ¿De qué ambiente? De cómo Dios va a controlar las circunstancias. Y vemos ahí la preparación del ambiente. Y dice allí, versículo 23, y llamando el tribuno a 2 centuriones, y en un instante vamos a aprender en contexto qué es centurión, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen
Note que literalmente se está preparando el ambiente. Este verbo aparece 2 veces aquí en versículos 23 y 24, que preparasen. Y dice, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. 200 soldados. Ahí está la definición de un centurión, ¿no? De ¿Qué es un centurión? Aquel que tiene a cargo 200 soldados, por eso 2 centuriones. Que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Tome nota, por favor, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Se está preparando una guerra? No, mire, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen. Note cómo aquí, de qué manera está preparándose las circunstancias. El tribuno, no es un creyente, el tribuno comisiona a 2 centuriones a que preparen con cuidado, mire los detalles, mire qué especificaciones, un contingente específico. ¡Wow! ¿A qué personalidad estaban llevando? A un preso. Pero este preso no era preso de las cadenas físicas. Como él va a presentarse en Efesios, ¿recuerdan? Él era preso del Señor antes que nada. Así que el Señor sigue usando a soldados, a personas no creyentes, para que su siervo siga con su servicio. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo puede ser hecho? No tengo la razón. Dios controla las circunstancias, porque ellos no eran zombies, no eran personas inconscientes, eran no creyentes y muy conscientes de lo que hacían. En realidad no sabían que estaban bajo el servicio en realidad del Señor. Así que el Señor puede usar las circunstancias y a cualquiera. Repito, el Señor es el único que puede usar las circunstancias y a cualquiera. Pero tengo que decirle lo siguiente, los creyentes tenemos la confianza de su cuidado. Los creyentes no es que por eso ponemos nuestra confianza en las circunstancias. Por favor, estaremos haciendo un terrible intercambio. No, yo no confío en las circunstancias, sino confío en el Creador, en el Dios que controla dichas circunstancias. Así que tenemos en los creyentes confianza de su cuidado, mientras cumplimos o mientras cumplamos su comisión. Mientras estemos en obediencia a Él, no tenemos que temer de, entre comillas, accidentes, de descuidos. No, ese no es el Dios de la Biblia. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nada se puede contra la verdad. Así que mire cómo se ha preparado el escenario. Impresionante. ¿A qué funcionario? ¿A qué dignatario? No, al preso Pablo, como dijo el anterior soldado. ¡Qué bendición! ¿Cómo es que Dios puede usar estas circunstancias? Así es. Permítame ir a un lugar común. Hoy estamos iniciando aquí en Perú, nuestro querido país. Hoy día en que, el dicho sea de paso, grabamos este video, este estudio, se han iniciado una nueva serie de medidas, ¿no es cierto?, ante la lamentable segunda ola, ¿no es cierto?, de afectados por esta pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Y esta, en términos generales, no ha cambiado, pareciera ser lamentablemente más grave, qué penoso. Y en medio de esas circunstancias, qué básico es tomar los mínimos cuidados, ¿no es cierto? El barbijo, lavarse las manos, la separación y otras tantas básicas. Pero si somos consecuentes, por lo menos yo, pensar que eso es lo que hasta aquí nos ha preservado, de verdad, una vez más, no tengo tanta fe. Reitero, esto es importante hacer. Sin embargo, creo que es Dios quien puede hacer eso. No es mi capacidad o mi cuidado, es Dios. Así que Dios es el único que puede controlar las circunstancias y usar a cualquiera. Entre tanto estemos en su comisión, cumpliendo su comisión. Por eso estamos aquí, contagiando a Cristo. Así que hemos visto cómo la preparación del ambiente. Mire cómo prepara, con qué cuidado y qué esmero la circunstancia. Segundo, veamos la preservación del apóstol. Note que no solo se están haciendo los preparativos, sino mire la comisión, mire la consigna. Repito, 23. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Esto no es una profecía, no es algo que Dios está mandando, es lo que está diciendo, recuerden, el tribuno. Imagínense. Y la consigna era que le llevasen a salvo, en salvo. ¡Wow! ¿Usted puede creer eso? Dios usa una vez más a no creyentes, autoridades que en otro momento estaban
en contra abiertamente. Qué irónico que los que intentan casi secuestrado, que los que le tenían casi secuestrado, así le tenían a Pablo, recuerda, si usted no se ha seguido, eran los que tenían que salvaguardar al siervo. Qué impresionante, qué irónico, hasta un fino sentido del humor. ¿No? Ese es nuestro Dios, que puede usar una vez más las circunstancias. Lo que llamamos adversidad o dificultad, Dios es el único que puede transformarlo en oportunidad, en felicidad si quiere, en facilidad. Así que, en realidad, qué sabiduría, qué seguridad. ¿Cómo Dios controla las circunstancias? ¿Eran ellos? Sí, al fin eran sus operadores, pero era Dios quien estaba ahí controlando las circunstancias. Imagínense, qué grande que es nuestro Dios, qué poderoso, qué sabio, qué sabiduría, qué seguridad, ese es nuestro Dios. Pero lo tercero, también aquí encontramos finalmente, además de la preparación del ambiente, la preservación del apóstol, vamos a encontrar el protocolo de las autoridades. Y aquí ha terminado nuestro párrafo 23 y 24, un párrafo muy pequeño, pero quiero tomar el siguiente párrafo para que noten lo siguiente, como el protocolo que desarrollan las autoridades, versículos 25 en adelante. Y aquí encontramos lo que continúa. Lo que continúa es la carta, ahora sabemos ya oficialmente el nombre del tribuno Claudio Lisias a otra autoridad, al gobernador Félix. Por eso estamos viendo el protocolo de las autoridades. Versículo 25. Y escribió el tribuno Claudio Lisias, y escribió una carta en estos términos. Y ahí está, lo que sigue es la carta. Y ahí va a seguir. Y mire usted lo que dice. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ese es el saludo. A este hombre, note los términos, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo. Ahí está la frase de nuestro título. Acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Hasta ahí, note parte de la carta. ¿Qué encontramos? Hay una mezcla aquí, si puedo resumirlo, una mezcla de la verdad con la irresponsabilidad. A propósito, esta es una manera, y trato de ilustrarlo, pero siempre es una manera incorrecta, peligrosa, sino pecaminosa. Pero vamos a intentar poner esto, ¿no? Digo verdad e irresponsabilidad porque va a haber. A propósito, la verdad es un tremendo valor bíblico, es la base. Yo he aprendido a decir es la base, pero no es el todo. Si no no establezco como fundamento la verdad, no puedo edificar nada, pero no es el todo. Algunos solo se enfocan en ello. Es necesario otros valores. Volvamos a la carta. Y aquí la carta admite que los judíos habían aprehendido, tomado preso a Pablo, y que había la amenaza de ajusticiarlo arbitrariamente. Lo dice la carta. Ahora, ¿cómo es posible que ellos digan eso? ¿Dónde está? O sea, si ellos están presenciando, les consta eso de que era algo incorrecto, ilegal, ¿cómo era? Es que ahí hay una parte de supuesta explicación, no justificación. Recuerda, Roma, los romanos, ellos eran los que controlaban en el sentido militar, ¿no? Que era el imperio, habían dominado. Pero los judíos mismos les permitían a los judíos que ellos decían sus cuestiones religiosas, socioculturales, civiles. Qué dualidad tan peligrosa, ¿no? Pues bien, así que aquí la carta reconoce eso. También vemos aquí, como es muy común, más de lo común lamentablemente, como el autojustificarse para autoexculparse. ¿Recuerdan que ha dicho, lo libré yo? ¡Wow! ¡Qué presunción! ¡Qué ignorancia! En realidad, lo libré yo. Es muy típico en el autoritarismo, ¿no? No reconocen más bien los abusos. Sigamos. Y para sellar su actuación, en la carta, lo que dice Claudio Lisias, el tribuno, para sellar su actuación como una autoridad altruista, él quiere mostrarse, pintarse como autoridad altruista. Altruista es lo contrario a egoísmo, ¿no? Dice que no solo se interesó en las acusaciones, sino en los alegatos o argumentos. ¡Wow! Claro, como él escribió la carta, como alguien dice, papel aguanta todo. Y lógico, ¿no? Pero noten, ¿qué estamos viendo aquí? Verdades, por ejemplo, cómo él está reconociendo lo incorrecto, las amenazas, acechanzas, conspiración, componenda, complot. Estoy usando términos que se han mencionado. No es cierto aquí. Pero él ¿qué dice? Que ante eso, él lo libró.
que eso no es verdad, no es la verdad. Y todavía él va a argumentar y decir, yo por eso lo libré queriendo saber. Pero mire, él dice aquí, queriendo saber por la causa la que le acusaban, porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí note que le acusaban por cuestión de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Mire qué verdad y al mismo tiempo qué inconsecuencia, qué irresponsabilidad. Recuerda la combinación que hicimos en el estudio pasado y aquí una vez más esta mezcla, ¿no es cierto? Esta mezcla de verdad con irresponsabilidad. ¿Qué dice aquí? Que él mismo reconoce, ¿no es cierto?, que cuando averigua los argumentos sobre las acusaciones, él confiesa y concluye que los cargos eran completamente infundados. Lo declara irreprensible moralmente, nota, o en el término legal, inocente legalmente. Él mismo lo ha declarado. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo liberó? Notó su irresponsabilidad, la inacción, se autoinhibió. Ese es el término que hemos inventado en nuestra época y lo escuchamos lamentablemente en las noticias de más de una autoridad, de más de un juez que teniendo que se autoinhibe, no quiere participar. Imagínense, qué terrible, ¿no? Y así que lo declara irreprensible moralmente e inocente legalmente, pero no lo deja libre. Y mire, sigue la justificación. Note allí, versículo 30 dice el mismo en la carta, el tribuno Claudio Lisias, pero al ser avisado de las acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, ¿verdad? Al punto le he enviado ante ti, pero si ya le había declarado inocente. Intimando, animando, forzando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Se despide, pásala bien. Notemos que aquí Claudio Lisias, note, y aquí ya no es la verdad, porque la verdad no es solo decirla, sino cuando no se declara esta la verdad, cuando el silencio cómplice. Notemos que para nada menciona los maltratos que él mismo mandó o permitió, ni la intervención del sobrino. ¿Y dónde queda eso? Él dice, no, yo al enterarme, yo mismo. ¿Recuerdan? Él dice, lo libré yo. Podríamos argumentar la necesidad de brevedad de la carta. Sí, pero sin embargo al fin es mezquindad. Cuando no reconocemos, no decimos lo que tenemos que decir en el momento correcto, eso tiene otro nombre. En el mejor de los casos es mezquindad. Una vez más, advirtiendo las acechanzas de los judíos, se autoinhibe de asumir su responsabilidad. Esto es una bonita frase la que estoy diciendo, pero es para decir algo terrible. Eso no puede existir. Se autoinhibe de cumplir. Esa es una irresponsabilidad. Eso se llama lenidad, permisividad, complicidad, etc. Y apelando a una autoridad más alta. Esa era la estrategia, ¿no? Queriendo demostrar, no, yo estoy en orden, estoy reconociendo tu autoridad. Qué terrible lo que vimos. ¿Qué estamos viendo? El protocolo de las autoridades. En otro contexto administrativo sería burocracia. La lenidad, la permisividad terrible. Pero, una vez más, ¿cómo el Dios que está obrando de esta manera obra así? No. Dios está al control de todo. Recuerda el anticipo, recuerdan desde el llamado, y lo vamos a ver todavía en los párrafos siguientes. Recuerda cuál era lo que le aseguró el mismo Cristo a Pablo. Le mostraré no solo lo que es necesario sufrir, por eso él no rehuyó, sino cómo es necesario que él dé testimonio ante reyes. Una de las cosas. Y de esta manera, mire ante qué autoridades está demostrando. Ya va a ir, está camino al gobernador Félix. Así que Dios es el único que puede controlar las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él tiene es omnisciente, porque su toda sabiduría. ¿No es cierto? No hay sabiduría contra Él, no hay conocimiento contra Él. A Dios nadie lo burla, Dios no puede ser burlado. Así que ni el mismo Satanás, Él conoce el futuro, Satanás no, por si acaso. Él conoce en las palabras, aún de nuestras más sinceras y sentidas oraciones antes de que se transformen en ellas. Cuando ni somos conscientes de ellas, Él las conoce. Cuanto más de las personas no creyentes. Así que a Dios nada lo sorprende. No lo sorprende ninguna variante del virus, no lo sorprende ninguna trampa, ninguna conspiración de nadie. No lo sorprende ni el nuevo orden mundial ni nada por el estilo. Así que ahí está Dios, que es capaz de usar las circunstancias. El punto es, ¿en qué confía usted? ¿Prefiere confiar en los hombres? Dijimos que no, maldito el que confía en el hombre. ¿Prefiere confiar en las circunstancias
¡Wow! ¡Qué fe que tiene usted! Es como tirar los dados y ver qué sale. La suerte. Por favor, una vez más, qué vida más insegura. ¿En qué confía? ¿En su religión? Recuerde, no hay ninguna que pueda llevarle más allá con toda seguridad de la muerte. Lo único digno de confianza es aquel que creó este mundo, que controla las circunstancias y que es capaz de darnos la seguridad real de vida eterna. ¿Tiene usted dicha confianza? Aprovecho esta noche para reiterárselo. Solo hay un camino, una puerta, una persona. Se llama Jesucristo. Felicidad empieza a escribirse con fe. Una vez más, ¿quién espera que lo libre? Este tribuno dijo, lo libré yo. Tremendo, ¿no? Y no sabía en realidad que estaba haciendo publicidad al mismo Dios. No hay héroes en la Biblia, el único héroe es Dios. Le animo a que ponga toda su confianza en Él. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerda que tú en el momento más oscuro, tú sigues siendo la luz. Jesús es la luz, Dios es luz. Y Señor, tú nos iluminas con tu palabra, con tu espíritu. Y Señor, que apela también a que nuestra fe esté cimentada no en lo inseguro, sino en la roca de los siglos. Como el Señor recordó, que seamos hombres prudentes. Y podamos estar, Señor, preparados, confiados en lo que tú puedes hacer a pesar, en medio y ante cualquier circunstancia. Gracias por tenernos con bien. Oramos por cada uno de nuestros oyentes, de aquellos que se han sintonizado, que han de oír después, que tú uses las circunstancias también, cual fueren estas, para que estas personas, puedan acercarse más a ti, tener una relación cierta con el Dios que controla todo y que quiere salvarles. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.